Buenas tardes. Qué bueno que ya estamos aquí la mayoría. Bueno, pues el tema de hoy, gestión de los requerimientos. Gestión es un sinónimo de administración. Y bueno, pues como tal nos hace entender que el responsable de la ingeniería de requerimientos pues debe tener en cuenta todas las fases del proceso administrativo que en cierto modo se reflejan aquí en estos términos, ¿verdad? Que son los específicos para la ingeniería de requerimientos. Iniciación o inception, que se la van a encontrar por ahí, pues tiene mucho que ver con la planeación, ¿verdad? La licitación pues equivale a competir, ¿verdad? Eso es licitar, o sea, es entre varias opciones elegir quién va a hacer el proyecto. Entonces, ustedes podrán estar en un lado o en el otro del escritorio, se dice, ¿verdad? Bueno, el que compra es el cliente y el que ofrece los servicios, pues es el que va a desarrollar el software y el que va a hacer la ingeniería de requerimientos. Normalmente es una empresa, ¿verdad?, que da ese servicio. La elaboración, pues ya es propiamente la ejecución. Hay una parte de negociación, pues que esa es parte del control, ¿verdad? O sea, ir sobre lo contratado originalmente y negociar si algunos cambios son adicionales, si se van a pagar, si esto implica modificaciones mayores para pensar en un tiempo más largo también para el plazo de entrega. La especificación pues ya es propiamente el trabajo terminado, pero sujeto todavía a la validación, o sea, es un control, ¿verdad? Que se comprueba si cumple con las necesidades del cliente, que tenga todas las características que ustedes ya consideraron en su actividad anterior, ¿verdad? Pues que tenga elementos con los cuales se pueda verificar que se está cumpliendo como requerimiento, pero igualmente tener esa información para el análisis y el desarrollo, la implementación y las pruebas. Y pues el concepto ese de gestión pues se involucra todo, ¿verdad? O sea, tener bajo control, tener visión, tener habilidad para dirigir, para controlar y planear y volver a planear cuando así sea necesario. Entonces, pues aquí tenemos un esquema, ¿verdad?, que muestra toda la actividad grupal de la ingeniería de requerimientos. Grupal porque no lo hace él solo, ¿verdad? Primero, como decíamos en la iniciación, se identifica el ámbito del proyecto, o sea, el alcance, el objetivo. Luego ya tenemos lo que se consideró de ir a investigar, a entrevistar, a hacer reuniones para elaborar. Y con esto también tener un modelo de análisis que se negocia para su aprobación. Finalmente, ya está documentada la especificación, pero hace falta validarla, ¿verdad? Ya con eso se comprueba que se cumple con los requerimientos.
Y ya después de eso, pues hay que mantenerse a cargo de los requerimientos, ¿verdad? Por necesidades que pudiera haber de cambios. O sea, aunque ya el proyecto avance más, pues la ingeniería de requerimientos bien pudiera retomarse, ¿verdad? Para hacer una actualización, alguna nueva necesidad. Y así es como a lo largo del proceso tenemos que son diferentes actores los que van participando. O sea, por ejemplo, para los que describen aquí en primer lugar analista de requerimientos, experto del dominio y el usuario, pues ellos se encargan de entender el problema y definirlo. Luego el analista de requerimientos y el usuario están a cargo de especificar a detalle los requerimientos, ¿verdad? O sea, en común acuerdo. El ingeniero de desarrollo de software y el administrador del proyecto están a cargo de seleccionar posibles prototipos del sistema. Bueno, entonces vemos aquí que es alguien que ya tiene más conocimiento del tema quien elabora los prototipos, o sea, el ingeniero que desarrolla el software y el administrador del proyecto. Sin embargo, los acuerdos que se tomen de esos prototipos pues se tienen que traducir en requerimientos, ¿verdad? Entonces el ingeniero de desarrollo de software y el ingeniero de requerimientos desarrollarán el sistema o prototipo. O sea, esto ya lo pondrán por escrito. Después el usuario, experto del dominio, analista de requerimientos, ingeniero de desarrollo, estarán a cargo de evaluar el sistema final o prototipo. Bueno, pues entonces ahí vemos que ya se cerró el ciclo y vamos viendo diferentes actores que participan a lo largo del proceso de elaboración de los requerimientos. Y bueno, pues tenemos ahí que si se presenta algún problema, hay que analizarlo y especificar si esto genera un cambio. Y por lo mismo, pues hay que cuantificarlo, ¿verdad? En tiempo, en costo, en complejidad y si es alcanzable o no. Y decíamos que esto pues también está sujeto a una aprobación. O sea, surge la inquietud o la necesidad, pero no se toma en firme hasta que no se autorice. Pero sí tiene que elaborarse elementos que sirvan para su aprobación, ¿verdad? O sea que ya como parte de esa negociación, pues se acepta como un cargo adicional o no se hace. Y si sí se acepta ese cambio, pues habrá que actualizar los requerimientos. Entonces, pues la revisión es un proceso manual que involucra a varios lectores. El aseguramiento de calidad interno, revisión interna del proyecto. O también un aseguramiento de calidad externo, que es alguien que hace externamente el estudio, pero interna a la empresa. Pues sí, habíamos comentado que en ocasiones se puede recurrir a algún experto o algún consultor que tenga una visión más amplia y participe en esa evaluación y actualización y autorización, que dé elementos para definir si un cambio procede o no. Y bueno, pues ahí tenemos cómo esa gestión de los requerimientos parte desde los problemas que se registran y se gestiona cómo podría impactar esto en el sistema, pero con la colaboración de clientes y usuarios.
Y esto pues se tiene que documentar en actas y si procede puede hacer una petición de cambio para que se autorice. Y si esto se autoriza, pues entonces ya se describe, ya queda actualizado. Ahí tenemos pues más o menos lo mismo, con un poco más de imágenes, ¿verdad? Entonces aquí varios personajes ven el entorno, lo contextualizan, identifican los requerimientos, los validan, se identifica el proceso, los riesgos, hay intercambios de opiniones, ya finalmente se especifican los requerimientos, viene la validación, si amerita algún prototipo para respaldarlo, para aclararlo, ya se discute y finalmente pues ya se embona, ¿verdad?, al siguiente proceso que sería ya para diseño. Y pues en ese caso de prototipos bien pudiera ser que se generaran casos de uso, prototipos, información necesaria. Y todavía un esquema un poco más amplio, pues aquí nos detalla un diagrama de flujo, ¿verdad? Desde que el inicio, que se contacta a los interesados, que se identifican los problemas como causa raíz, se hace un resumen del alcance del proyecto, se describe y se analiza. Si están de acuerdo, pues puede continuar. Si no, pues se adicionan o modifican o se eliminan requerimientos. Si ya hubo un acuerdo hasta aquí en esa fase inicial, pues ya se proporcionan algunos detalles de requerimientos, se evalúa si están claros, si no, pues hay que detallarlos y reciclarlos las veces que sea necesario. Si ya son satisfactorios, entonces ya se les da su prioridad. La prioridad, pues, se analiza si es la correcta, si no, pues se vuelve a analizar. Si ya se tuvo un acuerdo sobre la prioridad, pues continúa. Y si no, se sigue analizando dicha prioridad en los requerimientos. Si ya finalmente están de acuerdo, pues ya se toma en firme, ¿verdad? Para eliminarlos o para ya planearlos para las siguientes fases. Luego ya viene la etapa de diseño. Si se presentan cambios, pues hay que considerar si esos cambios, si se incorporan. Si no, pues hay que revisar y ver cómo impacta esto en diseño y desarrollo. Y una vez teniendo esa información, pues se llega a un acuerdo, ¿verdad?, con el cliente para aprobarlo. Bueno, pues aquí en este esquema estamos viendo, ya se integran mucho más las ideas diferentes, ¿verdad? Desde el concepto original, el avance, las etapas, así como la posibilidad de algún cambio y de la prioridad que se asigne, ¿verdad?, para avanzar en ello. Entonces tenemos que la ingeniería de requerimientos es primordial en el proceso productivo, ya que se enfoca la producción, siendo su tarea la generación de especificaciones correctas que describan con claridad, sin ambigüedades y en forma compacta las necesidades del cliente, minimizando los problemas relacionados con la gestión de dichos requerimientos. Pues bien, como decíamos en la clase anterior, si ya se valida y todo el mundo está de acuerdo, pues ya pueden continuar con las siguientes etapas. Los requerimientos son importantes debido a que son la base de todo el desarrollo de software. Teniendo esos requerimientos de calidad, el trabajo realizado culmina con éxito debido a que la utilización adecuada de las técnicas de captura de requerimientos con los clientes y a la experiencia de los analistas del proyecto. Bueno, pues el llevar a cabo esto sin conflictos, pues ya es una prueba de que se pudo hacer una buena gestión. Y esto se puede volver crítico
cuando la necesidad de un requerimiento hace referencia al interés de los usuarios o clientes en que la aplicación lo realice o cumpla con él. Por lo tanto, se consulta con los usuarios, se define el nivel de necesidad, 3 o 4 categorías: esencial, mandatorio, deseable, opcional. Entonces eso tiene que ver con la priorización que se mencionó hace un rato, ¿verdad? O sea que esencial es básico, ¿verdad? O mandatorio, o sea que se hace porque se hace. Deseable, pues que sería muy bueno, y opcional, pues que pudiera estar o no. Si el 20% de la aplicación proporciona el 80% de su valor, no más del 20% de los requerimientos deberían ser esenciales. Pues si tenemos ya una priorización de los requerimientos, ese 20% es el más importante. Y es seguramente sobre el que ustedes han hecho su validación. Y esto se puede basar en el nivel de satisfacción del usuario si se implementa, y el nivel de insatisfacción del usuario si no se implementa, ¿verdad? Entonces, ahí está el impacto de priorizar los requerimientos. ¿Cuál va a ser el efecto en el usuario? O sea, esos 20%, si son de su satisfacción, es que hay una buena priorización. Otros criterios, o sea, cambiando los términos esos que vimos ahí como mandatorio o deseable o opcional, también se les puede llamar normales cuando son respuestas del usuario a preguntas específicas. O que la satisfacción o insatisfacción sea proporcional a su presencia o ausencia. Es más o menos lo mismo que al final de la diapositiva anterior, ¿verdad? Que qué tanto se siente satisfecho si está o insatisfecho si no está. Y la satisfacción es lineal y bidireccional. Ahora, los requerimientos esperados, tan básicos que es posible que el usuario no los mencione. O sea, se pudieran considerar tan lógicos que pasan desapercibidos. Sin embargo, su presencia en el sistema seguramente cumpla con las expectativas del cliente, pero no aumenta la satisfacción. O sea, es algo que se da por sentado, ¿verdad? Quizás ya desde el enfoque del proyecto sea muy obvio que algunos requerimientos por fuerza tengan que estar ahí. Entonces, pues estos no causan mucho efecto, ¿verdad? Porque ya se asienta que deben estar. Los primeros, pues sí, son aquellos que se definen y complementan a los esperados. Los extras son los que van más allá de las expectativas de los clientes, no son extraídos de los clientes. Alta satisfacción de los clientes cuando estos requerimientos resultan exitosos y su ausencia no insatisface porque no son esperados. Bueno, si se pudiera agregar algo que no propuso el cliente, pero que el prestador de servicios ve necesario incorporarlos, bueno, pues es una muestra de su experiencia, pero también teniendo el cuidado que ya hemos comentado, ¿verdad? O sea, poner lo que sea verdaderamente necesario, no poner adornos para complicarlo, ¿verdad? Si vamos a llegar al objetivo, pues ¿qué sentido tiene agregar extras? Y si esos extras sí vienen por parte de petición del cliente, bueno, pues dicen que el cliente siempre tiene la razón, nomás que también hay que mostrarle cuál es el impacto, ¿verdad? Si el cliente desea algo extra, pues sí está dispuesto a pagarlo, a autorizarlo o a olvidarse de la idea.
Bueno, pues entonces todo ello tiene que ver con los tipos de servicio y categorías del usuario. Bueno, entonces, con el tema específico de la gestión de requerimientos, entendemos que más allá de los documentos, los requerimientos se deben gestionar, ¿verdad? O sea, todo ese proceso de estar en contacto, de actualizar, de negociar, de actualizar, pues es responsabilidad siempre del ingeniero de requerimientos. Y hay que asegurarse de que son formalizados y validados. Entonces, como decíamos, ya llevar a su etapa última y quedar de acuerdo que se incluyan en el proyecto. Asociarles información que ayuden a su gestión. O sea, los atributos esos que consideramos en la fase de validación. Realizar un seguimiento de los estados por los que pasan durante el ciclo de vida del proyecto. Aunque sea información que se entrega en las fases posteriores, pues también constatar, ¿verdad?, que se haya cumplido. Como todo lo que se administra, no es suficiente con incorporarlo, sino con darle seguimiento, verificarlo y ya, ¿verdad? Como dicen que una orden dada, si no es supervisada, pues no sirve para nada. Entonces, el ingeniero de requerimientos, pues también debe tener esa visión de, como parte de la gestión, de asegurarse que se esté llevando a cabo lo que quedó especificado. En cuanto a la prioridad, es lo que permite definir en qué fase se implementa cada requerimiento o qué requerimiento queda fuera, ¿verdad? Entonces, así como hace rato veíamos que un requerimiento podía ser indispensable o prioritario o obligatorio, ¿verdad? O bien deseable o solamente opcional, pues darle su debido peso. Entonces, la prioridad del requerimiento hace referencia al orden temporal, indica en qué fase de construcción del sistema se incluye la funcionalidad que realiza el requerimiento y se puede basar en atributos como criticidad, costo y riesgo de incorporarlo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que le da prioridad al requerimiento, ¿verdad? ¿Qué tan crítico, qué tan indispensable, cuánto cuesta hacerlo, si es que es adicional, o cómo es con respecto a los demás requerimientos, ¿verdad? Para darle su debida atención y el riesgo que corre de no incorporarse, ¿verdad? Que va a impactar en la satisfacción del cliente. Y bueno, pues ese dato de prioridad es útil para las etapas posteriores, ¿verdad? Porque así, pues ya saben que normalmente los requerimientos prioritarios pues son centrales y alrededor de ellos concurren otros. Algunos atributos que podemos llevar asociados a los requerimientos pueden ser la criticidad o necesidad del requerimiento, el riesgo de incorporarlo al proyecto, el impacto asociado, si es un requerimiento base o adicional, el costo de desarrollarlo, la estabilidad del requerimiento. Ya hemos dicho que estabilidad es aquello que puede permanecer sin dificultad de actualizarse, ¿verdad? Y la prioridad, bueno, pues es su importancia respecto a los demás, ¿verdad? Los requerimientos que deben ser de mayor atención. Entonces, aquí ya se da una explicación extra a la estabilidad, ¿verdad? Estabilidad está en función de fechas y frecuencias de cambios en el requerimiento.
y el esquema impositivo cambia todos los años o la legislación de propiedad intelectual será modificada en 2 años. Bueno, pues entonces ahí estamos viendo que hay condiciones que pudieran hacerlos inestables, ¿verdad? Por cambios externos. Y sin embargo, pues se puede considerar que es estable en la medida que pueda durar más tiempo sin necesidad de cambios. Entonces, pues también hay que tener conciencia de eso, de que puede haber una necesidad de cambios futuros, ¿verdad? Pero si estos cambios ocurren dentro del desarrollo del proyecto, bueno, pues tienen que quedar incluidos, ¿verdad? Porque aunque el concepto original no los haya previsto, pero si vienen de fuera las necesidades y esto va a hacer que el sistema no funcione o que el cliente esté insatisfecho, pues habrá que incluirlo. Ahora que si estos cambios ocurren cada 2 años y no va a ocurrir en este año ni en el próximo, pues ya pensar en que si ocurre en el 2013, pues ya será un mantenimiento, ¿verdad? Entonces ya no es alcance del proyecto si es que se va a terminar este año, ¿verdad? Con otros atributos, información adicional que se asocia a los requerimientos, se auxilian a la gestión y desarrollo de los requerimientos, si pueden enriquecer la información de reportes de gestión, si de alguna forma también son clasificadores de los requerimientos en función de los valores posibles de cada atributo, y para negociar entre funcionalidad, planificación, presupuesto y nivel de calidad, es conveniente que requerimientos funcionales tengan asignado un nivel de necesidad. 3 o 4 categorías, ¿verdad? Como las que se han mencionado: deseable, opcional, esencial. Así como un nivel de prioridad temporal, 2 o 3 categorías, alta o baja. Bueno, pues entonces estamos viendo ahí que hay que darle esa prioridad a los requerimientos en función de la urgencia, de la necesidad. Y además se pueden registrar como base o adicional si fue registrado en la estimación que definió la propuesta económica al cliente o si se identificó posteriormente. Entonces, ese sí es un criterio importante dentro de la gestión, ¿verdad? Lo adicional es lo que no estaba en el alcance original. Y si ese cambio, esa incorporación impacta en costo, en tiempo de entrega, pues hay que negociarlo. Si no, bueno, pues analizarlo adecuadamente e implementarlo. Les decía que normalmente un presupuesto, bueno, puede cubrir ahí una tolerancia de un 10%. Bueno, si es poca monta, pues se puede absorber, pero si no, pues hay que negociarlo. Les decía que a la hora de identificar y evaluar un adicional, es el momento de negociarlo para su aprobación y que no haya conflictos, ¿verdad? Porque si se deja pasar y quiere uno al final del proyecto justificar por qué se tardó más o por qué va a costar más, pues el cliente se va a sentir insatisfecho, va a decir, no, jamás se analizó o se discutió si esto me iba a costar más o a tardar más. Por el contrario, si se le está ahorrando un costo, pero no se le dijo, pues no lo está considerando y por lo mismo se siente insatisfecho. Pero si en el momento oportuno se le avisó que iba a costar más y que iba a tardar más el proyecto, pues ya fue su decisión si se aprobó o no. Si no se aprobó, bueno, pues ya queda por escrito ahí formalmente que el cliente no lo aprobó y por lo tanto al final no lo puede reclamar. Y si sí lo aprobó, pues también tuvo que llevar consigo ese dato de que iba a costar más y que iba a tardar más.
Entonces se puede registrar el impacto asociado a cada requerimiento, sobre todo para requerimientos adicionales. Sí, decíamos, si es bajo, pues a lo mejor no impacta, pero si es un impacto alto, pues sí puede repercutir en tiempo y en costo. Bueno, pues entonces de esa manera podemos nosotros darnos cuenta cómo se encuentran los requerimientos, ¿verdad? Propuesto, pues es apenas un concepto ideal, ¿verdad? Incorporado si ya está incluido, validado y aceptado. Si está en análisis, pues es que se está cuantificando, ¿verdad? Cómo va a hacerse, cuánto va a tardar. En revisión del usuario es cuando ya se definió, pero el usuario todavía no ha decidido, ¿verdad? Si está validado es que ya hubo un acuerdo, que ya quedó formalizado, documentado y aceptado, ¿verdad? Si no está incorporado, pues quizás falta ese documento que muestre ya los acuerdos. Si está cancelado, pues también puede ser que hubo un documento donde finalmente se tomó la decisión de no incorporarlo. Si está en desarrollo es porque si es adicional, bueno, pues apenas se está implementando, bueno, se está llevando a cabo la descripción y discusión y validación. Si está en testeo o en prueba, pues puede ser que ya se haya implementado y que se está probando. Y si está en producción, pues es que ya se probó, ya se puso en operación normal. Bueno, pues entonces con esto nos estamos dando cuenta que la responsabilidad de los requerimientos no termina con la validación, ¿verdad? Con que diga ya se validó, ya nos pusimos de acuerdo, ya está ahí formalizado. Sino que aún durante las etapas posteriores hay que ver que se haya implementado, que haya funcionado, que se haya probado. Entonces, todas esas opciones tenemos de la situación de un requerimiento. Y pues esto sufre una evaluación, ¿verdad? Cuando ya están formalizados, cuando ya están modificados y cuando hay requerimientos nuevos. Entonces, todos esos casos se pueden dar. Los requerimientos van evolucionando a lo largo del ciclo de vida del proyecto por las razones siguientes. Porque al analizar el problema no se hacen las preguntas correctas a las personas correctas. O sea que en esa fase inicial de investigación, de entrevistas y observaciones, no hubo datos concretos. Entonces, pues esto mismo hace que nos regresemos o que los requerimientos no estén suficientemente validados. Entonces hay que regresarse. Porque cambió el problema que se estaba resolviendo. Bueno, pues eso sí, es verdad, si el concepto del proyecto estaba definido, pero después se complicó, vamos a decir, porque creció la compañía, porque la compró otra empresa más grande, porque tuvieron alguna estrategia de mayor cantidad de productos o clientes. Entonces el sistema, como estaba considerado, ya no es suficiente, ¿verdad? Entonces, pues tendrá que evolucionar. Porque los usuarios cambiaron su forma de pensar o sus percepciones. Fíjense ahí. El usuario resulta que ya no está de acuerdo. Pues sí, puede ser que no hubo una buena coordinación, que no lo tomó en serio, que no fue la persona adecuada. Entonces, pues en eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Desde el inicio, pues hay que buscar que la gente
de la otra parte esté bastante involucrada y comprometida. Y que pues si se va a tomar una decisión, pues que sea en serio y que ahí va a aparecer su firma y ya no hay vuelta atrás, nada más porque ya no le gustó. Tiene que haber alguna razón externa o de la anterior, por ejemplo, ¿verdad? Que ya no es el mismo problema. Porque cambió el ambiente de negocios. Bueno, pues ahí es eso que les decía, que ya la dimensión hacia la cual estaba encauzado es diferente ahora. Nuevos servicios, nuevos productos, nuevos clientes, nuevos usuarios o nuevos propietarios, porque cambió el mercado en el cual se desenvuelve el negocio. Bueno, particularmente a los clientes. Tenemos una herramienta de administración de requerimientos que es de acceso libre, ¿verdad? OSRMT. Es una herramienta libre para la gestión de requerimientos cuyas principales características son que trabaja en arquitectura, cliente, servidor, desarrollador Java, bajo Java. La versión 1.3 trae un módulo para manejar la trazabilidad y lo introduce para el control de cambios y genera la documentación de los requerimientos tratados. Bueno, pues ahí para información, ahí pueden tener ese apoyo. Pero decíamos que cada cliente es un caso en particular. Ahora estamos viendo un caso de una ferretería donde un egresado de la maestría hizo un proyecto. Pues él definió los requerimientos, se definió el sistema, se desarrolló la funcionalidad, se integraron y probaron y finalmente hubo operación y mantenimiento. O sea, como ven ustedes, fue ya todo un sistema terminado. Lo que interesa aquí pues es ver la participación que hay de la ingeniería de requerimientos a todo lo largo del ciclo de vida del proyecto. Entonces, primero, lo que pide el cliente, lo que se recibe como pedido en esa ferretería, ¿verdad? Estamos pensando particularmente. Lo que pide el cliente se tiene que descontar de las existencias, ¿verdad? Lo que pide el cliente, pues se tiene que habilitar para su embarque. También, pues tiene que haber seguimiento del producto durante el transporte. Aquí se automatiza la facturación, o sea que ya quedó documentado un pedido, pues se factura. Y bueno, pues esto me hace pensar en el proyecto de datos de inventario, ¿verdad? Que están haciendo Santiago, Isaac Pérez y su grupo, ¿verdad? Algo así se presenta ahí. Bueno, que esto estamos pensando es un gran negocio, ¿verdad? Que envía facturas, ellos creo que lo están haciendo a un nivel de un establecimiento nada más, mucho más pequeño. Pero bueno, algunas de las funciones son afines. Aquí, bueno, pues entonces ya se hizo el pedido, pues se factura y asimismo esto se pasa a contabilidad para que pues ya está como cuentas por cobrar, ¿verdad? Que así se le llama lo que está aquí a la derecha, impagados. En el momento en que a un cliente se le embarca un pedido, pues ya es salida de almacén, ¿verdad? Que ya no figura ahí como producto terminado, ya está en ventas, pero contablemente no hay todavía un ingreso, ¿verdad? Es todavía, si bien es un activo, es cuentas por cobrar. Y pues eso también se tiene
el control automatizado de cuándo se vence ese cobro. Pero se dan políticas o consideraciones especiales a cada cliente, ¿verdad? La compañía puede decir que da solamente un plazo de 7 días para que, una vez hecho el pedido, hagan la transferencia. O bien, a lo mejor es un buen cliente y que le dice, bueno, pues yo quiero que en vez de que te pague cada semana, te voy a pagar cada 15 días o cada mes. Bueno, pues ese es un convenio y todo eso tiene que estar en el sistema, ¿verdad? Para diferentes clientes, las condiciones pueden ser diferentes, ¿verdad? El periodo de cobranza o el monto de crédito, ¿verdad? También. Sí, porque, por ejemplo, si le establecen un monto y si no ha pagado, pues no le pueden surtir más hasta que no pague, ¿verdad? O sea que van en combinación, ¿verdad? Si tienes derecho a un crédito de, pues por decir algo, 50,000 pesos, aunque no se haya vencido, si ya se surtió el total de 50,000 pesos, pues ya ahí no le pueden surtir. O bien que no se ha cubierto el monto de 50,000 pesos, pero que el vencimiento ya tiene una semana que debió haberse pagado y no se ha pagado, pues igualmente también hay un bloqueo, ¿verdad? O sea, no se le puede surtir porque no ha pagado. Bueno, pues entonces son consideraciones que se van haciendo en cada negocio. Aquí estamos viendo el caso particular de esa ferretería. Dice, la implementación es el proceso de realizar el diseño como un programa después de implementar el sistema de inventarios en la ferretería. Es necesario darle un mantenimiento adecuado y hacerle cambios si es que éste lo necesita. Bueno, está previendo que puede haber mantenimiento posterior. El sistema para administración de ferreterías recibirá actualizaciones cada mes debido a que es un sistema que cuenta con una base de datos. Se corre el riesgo de que ésta se sature de información, por lo tanto es importante el aumento en el poder de almacenamiento del servidor y mejoras en el código del sistema para darle un mayor rendimiento, su capacidad y velocidad. Y también es importante hacer revisiones al equipo, de modo que no existan riesgos como robo o pérdida de información. Bueno, pues todo eso previó el que estuvo a cargo de ese proyecto y consideró que iban a necesitar esos cambios. Nuevos diseños a la interfaz, de modo que sea más amigable con el usuario, ofrezca una mejora en sus interacciones y un diseño más atractivo. Mejoras en la sintaxis, como reducción del código, de modo que el programa sea menos pesado para la máquina. Realizar cambios en el sistema o versiones nuevas, de modo que sea compatible con nuevos sistemas operativos. O cambios en el equipo de cómputo con mejor rendimiento para contar con un sistema más rápido y eficiente. Bueno, pues todas esas consideraciones, les digo, podrían ser de mantenimiento, si es que son después de la entrega del proyecto, o podrían ser casos adicionales si es que aún no se ha entregado el proyecto y ya se está viendo la necesidad de incorporar cosas como esas, ¿verdad? Y como decíamos, pues lógicamente tiene que cuantificarse y negociarse. Entonces estamos viendo el impacto en la gestión de los requerimientos. Que decíamos, el requerimiento puede retomarse y actualizarse si es que surge ya sobre etapas posteriores. El mantenimiento del software es el proceso general de cambiar un sistema después de que ha sido entregado. Sí, mantenimiento siempre se entiende así, que ya se liberó, ya se entregó, ya está en operación. Y estos cambios pueden ser desde simples hasta extensos. Y los cambios se implementan modificando los componentes del sistema existente y agregándole nuevos componentes donde sea necesario. En el sistema de inventario para las ferreterías, el mantenimiento se previó como sigue. Limpieza y revisión al equipo de cómputo de manera que no presentara riesgos para los usuarios. Instalación de actualizaciones al sistema para que no se hiciera obsoleto. Revisiones al código de manera que no existieran errores de mantenimiento predictivo y correctivo para evitar pérdidas en tiempo y esfuerzo.
y agregar nuevos contenidos al menú del sistema para ofrecerle nuevas funcionalidades al usuario. Bueno, entonces estamos viendo que todo eso es posterior, ¿verdad? Es mantenimiento. Y así llegamos a esta parte que nos muestra lo que hace el responsable de los requerimientos. Como lo que vimos al principio en diagramas, ¿verdad? Que vimos un diagrama de flujo ahí ya muy complicado a lo largo de toda la vida del proyecto, o simplemente en la etapa de requerimientos. Entonces, quien es responsable de requerimientos establece políticas, ¿verdad? Desde un principio debe plantearle al cliente que tiene que trabajar el usuario conjuntamente para ir desarrollando, para ir probando, validando y guardar históricos de cada requerimiento. O sea que un nuevo requerimiento puede tener diferentes versiones. Después de acuerdos, de cambios, de validaciones, todos ellos se van guardando, pero finalmente el último es el efectivo. Sin embargo, pues para fines de negociación o de aclaración posterior, ¿verdad? Les decía que si el cliente simplemente cambia de parecer, bueno, puede que se le mira, todo eso ya se analizó en su momento y esto es lo que se acordó. Por eso es importante guardar las versiones anteriores. Identificar las dependencias entre los requerimientos, ¿verdad? ¿Por qué existe un requerimiento? ¿De dónde viene y a dónde va? Mantener un control de versiones. O sea, irle dando un dato, ¿verdad? Por ejemplo, es la primera versión, la segunda, en fin. Prevenir cambios no autorizados. O sea, estar siempre alerta de esto que les he dicho. Si alguien no obtiene una autorización cuando el impacto es significativo, pues es una condena a perder, a desacreditarse, a tener insatisfacción del cliente. Entonces hay que guardar las revisiones de los documentos de requerimientos, ¿verdad? Si en algún punto apareció ahí en la revisión que se iba a pagar un costo extra o a cuantificar una duración mayor, pues es una prueba, ¿verdad?, de que ahí se respalda para llevarle al propietario, pues a que apruebe, ¿verdad? Sí, porque el propietario no fácilmente va a decir, bueno, ¿cómo te voy a pagar un 10% extra? ¿En base a qué? Bueno, ya se le presenta los documentos donde se analizó, se acordó y se aprobó por los interesados. Bueno, pues ahora sí el que autoriza un pago extra, un tiempo extra, también para él es una base, un soporte. Y pues así hay que recuperar versiones previas de los documentos cuando lo merite, ¿verdad? Administrar una estrategia de cambios, ¿verdad? Entonces, todo eso que hemos estado viendo de que si procede o no un cambio, cómo plantearlo, cómo analizarlo, cómo validarlo y quién lo va a autorizar. Prevenir la modificación simultánea a los requerimientos. Bueno, pues entonces todo eso tiene que estar asumiendo el responsable de los requerimientos. Ahí ya. Bueno, ahora viene otro diagrama, ¿verdad? Donde particularmente se enfoca hacia los cambios, ¿verdad? De que se analice la validez, el impacto, tiempo y costo y pues acordar si se aprueba o se rechaza. Y realizar los cambios, pues ya para eso, si se modifican modelos, se verifican o se validan. Bueno, créanme que esto de la gestión
es importantísima porque de ahí depende el, el éxito del proyecto para el líder o director del proyecto y también para el cliente, ¿verdad? Porque si no hay una buena gestión y se estableció un tiempo de entrega y ya no se cumplió, pues entonces el mismo propietario del proyecto pues se ve mal, ¿verdad? Que le va a preguntar su consejo de administración o su director general, bueno, ya deberían haber terminado. Y entonces ahí es donde empieza a preocuparse, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Pues si todo eso fue documentado, acordado, discutido y aprobado en su momento, y además se negoció y se formalizó un pago extra en el contrato, pues esto no tiene, nadie tiene de qué preocuparse. Lo mismo el desarrollador del proyecto, pues con toda confianza presenta sus facturas, le pagan y, y todos felices y contentos, ¿verdad? Su programa de obra pues también queda actualizado cuando ya se obtiene la aprobación y bueno, como en todos los proyectos se puede utilizar el Project Management de Microsoft. Es el instrumento más, más adecuado para cualquier tipo de proyecto. Y bueno, pues un proyecto de software, pues es importante que tenga un instrumento en el cual se pueda ir actualizando, ¿verdad? Ya que ese instrumento pues puede servir para controlar tiempos, costos y actividades originales y extras y todo eso. Y, y lo que se obtenga de aprobaciones, pues se incorpora al instrumento, a la herramienta que nos está sirviendo para controlar el proyecto y esto puede estar a la vista de todos los involucrados, ¿verdad? Si ustedes están dirigiendo un proyecto o están participando en el mismo, por lo menos en los requerimientos, pues es importante tener un programa, ¿verdad? Y que ese programa esté mostrando los avances, las incorporaciones de actividades extras, de costos extras, y así pues pueden ustedes dar informes y estar seguros de que van bien. De otro modo, pues les digo, lo más desagradable es que al final las cosas no se den o que el cliente esté insatisfecho. Bueno, pues así llegamos a la actividad 12, donde en base a estas diapositivas anteriores, ¿verdad? Aquí donde se enlista esto, ustedes lo trasladen a su proyecto, ¿verdad? Ustedes tienen 3 proyectos, vean qué funciones de estas vale la pena prever como parte de la gestión, ¿verdad? Esto también, ¿verdad? Que le decía que es una de las partes más importantes porque pueden conducir a conflictos, a demandas, a desprestigio, pues hasta hacer fracasar el proyecto, ¿verdad? Porque si alguien se disgusta y dice, no, pues ya les cancelo el proyecto, entonces ¿quién lo va a terminar, verdad? Entonces, por eso es importante tener todo bajo control, todo documentado, todo acordado, aprobado, e ir interactuando con las partes. También ahí es muy importante este cuadrito, ¿verdad? Que les decía de ir haciendo participar a la gente apropiada, ¿verdad? Bueno, pues entonces para esa última actividad, ya no sé, bueno, pues así lo muevo la mano. Ok, entonces ahí ustedes toman algunas ideas y lo trasladan a su proyecto, ¿verdad?
para poder gestionar eficazmente su proyecto, ¿qué criterios seguirían, verdad? Entonces, pues, este es un tanto teórico, ¿verdad? Todos sus proyectos, pues, son simulados. Entonces, nada más, ubíquense en la problemática que podría presentarse y cómo asegurar que haya una administración eficaz, ¿verdad? Que ustedes en todo momento se sientan dueños de la situación, ¿verdad? Porque el que es organizado, pues no tiene nada que temer, ni por qué estresarse, ni nada, ¿verdad? Prepararse para cada reunión, discutir suficientemente, hacer las aclaraciones, tomar los acuerdos, ponerlos por escrito y obtener las firmas. Entonces, así es como un buen administrador de proyecto puede llevar a cabo esta función de gestión. Bueno, pues eso sería todo de mi parte como exposición. Si tienen alguna duda, con toda confianza. Sí, yo tengo. Entonces habrías que hacer como una lista, como la de la diapositiva anterior. Bueno, anterior. Sí, exacto. O sea, pueden ustedes tomar ideas de ahí, ¿verdad? ¿Qué implementar para su caso, ¿verdad? A lo mejor les pueden servir todas o algunas no, o algunas que quieren hacer más específicas, ¿verdad? Digo, a lo mejor su proyecto no va a ser tan complejo y a lo mejor nomás ahí tienen que trabajar en conjunto con un usuario, pues involucrarlo y bueno, tiene que haber también un propietario del proyecto, ¿verdad? El cliente. Si en algún momento dado hay que incorporarlo. Pero tomen como base esa lista, ¿verdad? Ahí lo que quepa en su proyecto. Y asimismo, si para lo adicional, condiciones externas o cambios de parecer, como decíamos, cambio de alcance, ¿verdad? Pues no sé, a lo mejor en el sistema de riego, pues resulta que ya hubo una ampliación del proyecto y va a ser más metros cuadrados, o se cambia el tipo de plantas que hay ahí, en fin, ¿cómo impactaría un cambio de esa naturaleza? O vamos a decir en el proyecto de control de personal que dijeran, bueno, si se estaba considerando para un tope de, pues no sé, de 100 usuarios y ahora resulta que van a hacer el doble, ¿verdad? ¿Cómo afrontar esto? Porque se van a pedir un reporte diferente. Pues si ese cambio impacta en el alcance, bueno, pues analizar ahí cómo podría impactar eso. Y así, ¿verdad? Como les decía en el caso de los inventarios en un negocio, pues si por ejemplo también la capacidad del sistema se fuera a acceder o alguna característica extra que se pidiera, en fin, o sea, nomás prever así a lo que pudiera suceder durante la vida del proyecto. Les presenté esto de la ferretería porque este señor se estaba planteando algunos escenarios futuros, ¿verdad? Pudiera haber mantenimiento. Pero bueno, eso ya es ir bastante lejos, ¿verdad? El mantenimiento es fuera de la vida del proyecto. Y lo que es la vida del proyecto es hasta el momento en que se entrega a satisfacción y se pone en operación. Ahí termina la vida del proyecto. Desde que se tuvieron las reuniones iniciales hasta que ya todo el mundo quedó conforme y ya está funcionando. Entonces, esa es la vida del proyecto y no nos compliquemos con mantenimiento, ¿verdad? Porque eso, pues, pudiera ser tonto, pudiera no serlo y además el cliente tiene la libertad de contratar al prestador de servicios
inicial o conseguir otro o hacerlo por sí mismo. En fin, lo de mantenimiento no nos importa ahora, solamente la vida del proyecto. Entonces ahí para que ustedes consideren si algo de esto ponen en práctica o tal cual, ¿verdad? O lo mismo de esta lista. O sea, que ustedes se cuestionen qué tan preparada está mi manera de gestionar para afrontar problemas futuros en la vida del proyecto, ¿verdad? O sea, a la hora de entregarlo, que me pidieran algo que no se acordó o que no quisieran pagar el alcance total o cosas por el estilo. Entonces, para eso es la gestión, ¿verdad? Tener todo bajo control y que el cliente esté involucrado y consciente de cómo se van a hacer las cosas. Y si en un momento dado algo no está funcionando bien, pues hay que poner el grito en el cielo, ¿verdad? Que si es irresponsable la otra parte o que titubea y no se quiere comprometer, pues decir a la máxima autoridad del cliente, señores, esto tiene que funcionar de esta manera, de lo contrario, se pone en riesgo la vida del proyecto. Y entonces, o se le lee la cartilla a esa persona o se cambia, ¿verdad? Porque no podemos avanzar si la otra parte no está colaborando, si no está retroalimentando, si no está aprobando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que asegurar en la gestión de los requerimientos, que no tengamos problemas, ¿verdad? Ni con nuestros mismos colaboradores en las fases posteriores, ni con el cliente a la hora de entregarle el proyecto, ¿verdad? De allí se desprenderían conflictos, como decía, hasta demandas y despidos y cosas por el estilo. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? No, ya todo bien. Todo bien. Bueno, pues entonces, como les he recomendado otras veces, ahorita nos queda casi una hora todavía de la clase. Pueden aprovecharla de una vez a hacer su actividad esta o a subir la anterior si es que les falta. Y pues ir preparando el terreno para la próxima clase, ¿verdad? Que ahí cada proyecto nos va a mostrar cómo haría una buena gestión de su proyecto, ¿verdad? En base a estos conceptos que vimos hoy. Bueno, pues entonces, si ya no hay más dudas, nos vemos el jueves, ¿verdad? Si hoy es martes. No, perdón, el lunes, hoy es miércoles. Sí, el lunes, Dios mediante. Que tengan buen fin de semana y que estén muy bien. Igualmente, profe, nos vemos el lunes. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego.